Y ahora voy al porqué. ¿Qué pasa? Y ahí vosotros lo sabéis perfectamente, si trabajáis en una entidad financiera, no es el mismo trabajo el que hace alguien de la oficina que al que alguien hace en operaciones. O no es lo mismo el tratamiento de datos que hacen unos agentes con el tratamiento de datos que puede llegar a hacer las teleoperadoras, ¿vale? Con lo cual, como veis, hacer obligaciones genéricas en materia de protección de datos diciendo, oye, y tienes que cumplir con todas tus obligaciones de protección de datos. Al final, si no las bajamos al terreno, y cuando hablo del terreno, hablo de rol y función de los empleados, se queda en papel mojado. Es como si no pusiéramos nada. Son obligaciones genéricas que si eso mañana nos lo lleva alguien al juzgado de lo social, me va a decir, oye, mira, es que aquí me dicen obligaciones de protección de datos, pero no me dicen cuáles. Con lo cual, oye, tú me dices que tengo una medida disciplinaria porque al final no he cumplido mis obligaciones de protección de datos, pero yo te digo que es que no están tasadas, no están identificadas, es que yo en mi día a día no sé cuáles son. Entonces, hay una labor, un trabajo bastante importante que es levantar todas las funciones y todos los tratamientos de datos que los trabajadores hacen en su día a día. Y además, ahora se le suma frente a qué dispositivos tienen. Es decir, ¿esta persona trabaja desde casa o trabaja desde la oficina? ¿Esta persona trabaja desde el ordenador de casa o desde el suyo personal? ¿Tiene tablet? ¿Tiene móvil? ¿Tiene ordenador portátil? ¿Se conecta a través de wifi propia? ¿Se conecta a través de wifi corporativa? ¿Accede a servidores comunes? ¿Genera ficheros temporales? Es decir, de repente todo lo que sabíamos que teníamos que empezar a focalizar en cosas que, oye, porque yo soy de PO de muchas compañías y entonces vamos afrontando el día a día y luego pues en los controles que hacemos anuales pues vamos reforzando cosas, ¿no? Y esta es una de las que en estos años pues hay que reforzar, ¿vale? Pero vas trabajando. ¿Qué pasa? Que con la llegada del COVID y de repente pues lo que os digo, se acelera, ¿vale? Entonces, dos grandes riesgos de las compañías, empleados, claramente, porque somos personas humanas y cometemos errores, es así, y dos, proveedores. Esos son los dos grandes focos que siempre subrayo muchísimo a la hora de identificar estos riesgos. Los proveedores, ¿por qué? Porque cada vez más nos apoyamos en terceros y al final no está dentro de nuestro perímetro de control, con lo cual, bueno, pues suma exponencialmente. Con lo cual, tenemos una labor bastante importante de identificar roles asociados a dispositivos utilizados. Y una vez que tengamos ya ese mapa, entonces ya vamos trabajando en, oye, ¿qué son los fuegos que tengo que apagar? ¿Vale? Entonces, un poco ese es nuestro mapa. O sea, como os decía, pues no tiene nada que ver un rol y otro. Entonces, de lo que se trata es que en estos años pues se vaya trabajando en las compañías de una manera pues más paulatina en identificar las funciones y las obligaciones concretas asociadas a cada puesto de trabajo, ¿vale? Uno, es una seguridad jurídica desde el punto de vista empresarial y dos, es la mejor manera de evitar cualquier brecha de seguridad. O sea, al final ellos, oye, es que me están pidiendo el currículum de tal para presentarlo a esta oferta. ¿Puedo? ¿No puedo? Pues si alguien que trabaja en un departamento de contratación, eso lo va a tener totalmente identificado. Oye, pues la gente de recursos humanos, pues hay un manual específico para situaciones concretas en manuales en recursos humanos. Oye, ¿puedo enviar el TC1? ¿Puedo enviar el TC2? Pues es que estoy haciendo para la campaña de Navidad y quiero traer a los niños de los empleados y entonces me apetece organizar este concurso navideño, pero puedo hacer fotos de los niños. O sea, quiero decir, hay infinidad de situaciones que generan riesgos dependiendo de los roles y eso es lo que es necesario ir abordando. ¿Qué medidas de salvaguarda? O sea, ¿cuáles son los controles? Bueno, pues va a haber controles tecnológicos claramente, pero ya yendo más al ámbito de cumplimiento normativo y del compliance, pues
claramente necesitamos adaptar muchos de los documentos y políticas que tenemos en la compañía. Adaptar o incluso llegar a generar algunos, ¿vale? Entonces, claramente tenemos que poner en marcha una política de protección de la información para situaciones de movilidad, ¿vale? Entonces, esta política tendrá que estar basada en la política de protección de datos y seguridad de la compañía y tienen claramente que ir de la mano. Pero todas aquellas compañías que no tengan o bien no tengan recogido dentro de su política de seguridad un apartado concreto para movilidad, es la hora de poner en marcha esta política, porque claramente hay unas situaciones que suponen un mayor riesgo que genera lo que es la movilidad, o sea, que viene derivada de la movilidad de los empleados. ¿Qué hay que recoger en esta política? Pues un poco todo, pero pues tenemos que establecer qué formas de acceso remoto se permiten, qué tipos de dispositivos son válidos para cada forma de acceso, los puntos o sea, el nivel de acceso permitido, o sea, todas las cuestiones tecnológicas que desde el punto de vista tecnológico, instalación de software, etc., generación, o sea, desarrollo de antivirus, los tipos de servicios, etc., todo esto tiene que estar en esta política. Y además esta política debería estar acompañada de una guía concreta para los empleados sobre el uso o sea, que tienen que tener, o las premisas que tienen que tener en cuenta los trabajadores cuando realicen o cuando teletrabajen desde casa o a lo mejor desde un hotel en Canarias, ¿vale? Que tengan que ir ahí a un juicio. Bueno, eso no solo es el trabajo desde casa. Pero claramente, o sea, lo que subrayamos y lo que ha venido Javier diciendo es que tienen que estar identificadas esas obligaciones y concretas. O sea, no podemos ir a obligaciones genéricas porque entonces se quedan totalmente sin fuerza. Pero lo que está claro es que la persona que trabaja en casa desde un wifi, que a lo mejor no es un wifi corporativo, pues claramente tiene mucho mayor riesgo. Entonces, tenemos que guiar al empleado en establecerle las pautas concretas. Oye, utiliza unas contraseñas robustas, que vete cambiando y que sean diferentes claramente a los correos personales. Utiliza sistemas de doble autenticación si vas a utilizar el ordenador de la compañía para acceder a tus cuentas de Google o tu cuenta de Facebook o tu cuenta de Instagram. Porque en el momento que se puedan ver comprometidas las credenciales de esas cuentas privadas o personales, pues o sea, al estar todo en la nube, pues estás comprometiendo también los sistemas de la compañía. Pero todo esto, si no se lo dices al empleado y no se lo estableces claramente, el empleado pues no tiene por qué saberlo. Con lo cual, por eso os digo que es tan importante las labores de identificar las medidas y concienciar a los empleados en todas estas cuestiones y dar muchísimas sesiones de formación y concienciación. Oye, evita conexiones wifi en sitios públicos, genera los sistemas de antivirus, cuando generes ficheros temporales, por favor, siempre elimina y tal. Ojo con las pantallas donde te conectas porque alguien puede acceder a ver el contenido. Ojo con los ficheros soporte papel porque a lo mejor tú te imprimes una cosa en casa y no tienes destructora de papel en casa y son pues, un expediente muy comprometido, etc. Todas estas cuestiones son las que quiero subrayar que claramente tienen que estar en esta guía de utilización de herramientas informáticas. Casi todas las compañías tenían ya una guía de uso de herramientas informáticas, pero claro, esa guía se tiene que adaptar a estas situaciones de movilidad o teletrabajo con medidas concretas para estas situaciones. Casi todas esas políticas de herramientas de usos informáticos nos limitábamos al uso de correo electrónico o navegación por internet y decirle, oye, que podemos llegar a controlar el acceso, etc. Bueno, pues ahora tenemos que adaptar estas políticas e incluir todas estas medidas concretas. Ya os digo,
por un lado está el tema más técnico que tendrá que ir adaptada a esa política de seguridad de la información y por otro lado esa política de uso de herramientas informáticas que tiene que estar adaptada a esta realidad de teletrabajo que tenemos en el manual. ¿Vale? Entonces, esto es un poco en relación a luego aquí os establezco ya de una manera más concreta un poco todo lo que tendremos que llegar a tocar, porque como os digo, al final esto es un trabajo es una carrera de fondo. Esto no es fácil llegar a controlarlo en un momento. Es un proyecto, no es fácil, es complicado y dependiendo del volumen de la compañía, pues va a llevar mucho tiempo poner las cosas bien, porque imaginaros los roles y las funciones de muchas de vuestras entidades, y al final abordar a cada casuística pues es complicado. Pero desde mi experiencia, al final, si queremos hacer las cosas bien y al final todos los DPOs de las compañías es lo que buscan en supervisar y en seguir mejorando, esto es algo que en los años venideros pues se va a ir acelerando, porque al final, y lo estamos viendo, o sea, es que el COVID nos ha hecho dar a lo mejor un paso de 4 o 5 años en el tiempo respecto al uso de tecnología por parte de los empleados. Entonces, esto es una de las cuestiones que claramente tenemos que abordar en estos próximos meses o incluso años, porque os digo que esto no es fácil y abordarlo requiere. De la mano tenemos que ir tecnología, cumplimiento normativo y, por supuesto, recursos humanos / negocio. Porque muchas veces determinados perfiles o roles, bueno, pues vienen definidos y negociados con negocios. Pero entonces, o sea, lo que os quiero decir es que una vez que tengamos todos los roles y todas las funciones, tendremos que ver asociados los dispositivos que tenemos, la posibilidad o no de que puedan teletrabajar, ¿vale? Y luego ya empezar a poner las medidas. Todas las que ha ido recogiendo Javier, porque al final no deja de ser, y lo ha subrayado él, que giramos en entorno más formal de sometimiento al Real Decreto en la voluntariedad, con lo cual está claro que tiene que haber un acuerdo voluntario entre el trabajador y la empresa, pero si os dais cuenta, esto no es algo que de repente, yo acuerdo ahora unas condiciones. Claramente la empresa tiene que ir trabajando en las condiciones que puede ir ofreciendo a los trabajadores para llegar a acuerdos en materia de teletrabajo. Esto hace que de repente surja, bueno, que no es que surja de repente, pero la desconexión digital o el concepto de desconexión digital. Y digo, no es que surja de repente, ya la ley orgánica en el título 10 lo recogía, pero es verdad que cuando la ley orgánica entró en vigor y todos hablábamos de la desconexión digital, como se establece la clara intervención de los representantes de los trabajadores para poder llegar a acuerdos en esta política, bueno, pues las compañías se pusieron a trabajar más desde un punto de vista de convenio y estaba un poco, no aparcado, pero bueno, yo lo que conozco de muchas compañías es que lo estaban dejando un poco a las asociaciones, a los convenios colectivos, etc. Bueno, claro, pues ahora con la llegada que estamos todos teletrabajando, bueno, pues claramente las compañías tienen que empezar a pensar medidas concretas para establecer internamente, para poder cumplir el derecho a la desconexión digital. Como sabéis, es un derecho que está configurado desde un punto de vista de conciliación de vida familiar y laboral. Entonces, y eso no podemos perder el norte con esto. O sea, ese es el espíritu de este derecho. Con lo cual, la compañía tendrá que trabajar en medidas concretas que permitan
que el empleado en situaciones de descanso o en situaciones de vacaciones puedan realmente no sufrir esta fatiga digital, ¿vale? Entonces, se requiere que estas medidas están por escrito, con lo cual muchas compañías nos preguntan, oye, ¿qué medidas tú crees considerables? Esto es algo que tiene que estar muy, muy personalizado a la realidad empresarial de cada uno. A mí me podéis decir, no, pues cortamos servidores a partir de las 10 de la noche, ¿vale? Y a las 9 de la mañana ponemos en marcha, para que así los trabajadores de tal hora a tal hora es que tengan todo capado. Entonces, ahí no hay fatiga. Pero yo a lo mejor os puedo decir, pues que yo a lo mejor con mi vida y la conciliación con mis niños, pues prefiero que a las 6 de la mañana el servidor no me lo toquen, porque a lo mejor a esa hora estoy trabajando para luego a lo mejor poder tener a la 1 un tiempo para llevar al niño al médico. Con lo cual, ojo con las medidas, porque las que a veces parecen que pueden ayudar, a lo mejor luego dándole la vuelta estamos evitando realmente la conciliación, con lo cual otra de las cuestiones que tampoco podemos ir a carácter general. La realidad empresarial de cada compañía es la que es, las necesidades son las que son, no tiene nada que ver lo que hace un banco con lo que hace una eléctrica, con lo que hace pues un despacho de abogados. O sea, quiero decir, esto es algo que tampoco podemos generalizar y tendríamos que ir a los casos concretos, ¿eh? ¿Hay medidas? Pues claro, y podemos fijarnos en países cercanos, a lo mejor como Francia, que esto es algo que ya se ha masticado desde hace mucho. Pues sí, ¿por qué no nos vamos a poder fijar? Claro, podemos ir a ver políticas de compañías francesas pues muy conocidas que tienen establecidas estas medidas de conexión digital desde hace mucho tiempo. Pues sí, son medidas como pues evitar o prohibir reuniones a partir de 1 hora, reuniones internas, por ejemplo, porque, oye, reuniones externas muchas veces, si el cliente surge un problema, o nosotros, por ejemplo, que gestionamos muchas brechas de seguridad, pues yo no le puedo decir a un cliente, oye, perdona, son las 10 de la noche, a mí no me molestes. Pues no, porque es que tiene un fuego tremendo, entonces eso no puede ir asociado a eso. A lo mejor en otra compañía eso sí se puede, ¿vale? O reuniones internas, o bueno, pues hay los mensajes de fuera de la oficina, etc. Bueno, pues hay varias medidas que se pueden trabajar. Pero lo que os digo, es muy importante que estas medidas no se pueden consensuar de una manera concreta por parte de un abogado o por parte que yo copie y pegue de las que vea en algún lado. No. Esto es algo que tiene que estar muy personalizado a la realidad empresarial. Entonces, por resumir un poco, ¿cuál es el trabajo que tendremos que trabajar en esto que nos queda? Pues claramente tendremos que identificar roles, funciones, tratamientos concretos asociados a esos perfiles de trabajadores y poder hacerles, en la medida de lo posible, unos manuales concretos para ellos, unos manuales concretos que establezcan obligaciones de protección de datos, obligaciones concretas de seguridad de la información y obligaciones concretas relativas a los dispositivos que puedan utilizar y las cuestiones que tienen que tener en cuenta. ¿Vale? Eso sería lo perfecto. Y claramente, os digo, es algo que muchas compañías no pueden abordar porque hemos estado haciendo muchísimo trabajo durante muchos meses desde que llegó el RGPD y, oye, pues todo poco a poco, pues es así, o sea, pero bueno, que es algo que tenemos que tener en cuenta que si queremos realmente evitar las brechas de seguridad y si queremos realmente evitar o poder llegar a tener los controles perfectos para los riesgos derivados de estas situaciones de teletrabajo, esto sería como el mundo ideal, ¿vale? Y eso es lo que os estoy planteando. La política de protección de datos para situaciones de movilidad, como os decía, aquí tendrán que ir de la mano con la de seguridad de la información de la compañía o el documento de seguridad, política de seguridad de la compañía, plan director y luego el uso de herramientas, ¿vale? Política de desconexión digital, algo que todos teníais ya en la cabeza, pero ya hay que ponerlo en marcha y es necesario empezar a pensar en las medidas. Los acuerdos de teletrabajo que comentaba Javier, claro, también, ojo, tienen un punto de vista, aparte laboral, fiscal muy importante, porque lo que comentaba
comentaba Javier de las compensaciones de esos gastos, pues luego tienen un impacto desde el punto de vista fiscal que no podemos, la compañía no puede dejar de tener en cuenta, ¿vale? Entonces, luego ya, esto es más de creación y luego adaptación. ¿Qué tenemos que tocar? Bueno, pues probablemente la revisión de los contratos, claramente en los acuerdos de teletrabajo, ¿vale? Se ajuste obligaciones por puestos y función, la revisión de política de protección de datos de la compañía, que probablemente haya que a lo mejor generar algún supuesto o llegar a abordar los supuestos de movilidad. La revisión de la política de uso de herramientas informáticas que os comentaba para incluir las cuestiones en materia de teletrabajo, la política de seguridad de la información de la compañía o si la gente de IT ya tiene identificado unos documentos concretos, situaciones para movilidad con los dispositivos concretos asociados a los perfiles concretos, ¿vale? Gestión de brechas de seguridad solo si fuera necesario, pero sobre todo lo que comentaba Javier, que una de las cuestiones que hay que tener en cuenta es en formar al trabajador de qué tiene que hacer cuando tenga esas deficiencias técnicas. Pues si tenemos que ver si se tiene que modificar esta política y luego claramente unas sesiones de formación y concienciación absolutas. Y yo os diría más, o sea, aparte de las anuales, a mí me gustan mucho las píldoras de información. Yo creo que en el día a día de todos los trabajadores es muy complicado sacar 45 minutos o una hora para una sesión de formación, pero yo creo que 10, 15 minutos o unas píldoras de información con mensajes muy claros al final llegan mucho más al trabajador. Yo en clientes pues estamos implantando lo de los viernes, ¿no? de una píldora informativa de mensajes, o sea, identificar 12, 13 mensajes para que tú, pues los viernes de cada 15 días o cada mes, pues nada, con una slide le refuerces determinado mensaje. Pues yo qué sé, incluso puedes hacer una slide pues más bonita, ¿sabes? Con dibujos, porque esas cosas llegan y calan y esas cosas ya se acuerdan, ¿no? Pues a lo mejor puedes dibujar, pues no sé, a alguien en un avión con un ordenador y el otro el ordenador. Oye, ojo con las pantallas cuando estés en el tren, en el avión, tal, ojo que el de al lado puede acceder a ese... O sea, pues mensajes muy, muy, muy claros, al final pueden llegar mucho más que de estas sesiones de formación largas que pueden llegar a ser, bueno, pues a veces aburridas y luego que mucha gente no tiene tiempo. Con lo cual, pues bueno, en fin, va corriendo, está a la vez mirando el contrato que tiene que sacar y no llegan, o sea, no llegamos a lo que queremos, que es realmente concienciar. Y bueno, con todo esto he querido dar un repaso a todas las cuestiones, que son muchas, y os digo, no, yo creo que no es cuestión de agobiaros, sino cuestión de que esto es algo, o querer subrayar que es algo que tenéis que tener en el radar y que en estos años hay que trabajar. Y ojo, y lo que os digo, el teletrabajo lo ha acelerado, pero el RGPD ya nos decía, tienes que identificar tus riesgos y establecer las medidas que tú creas oportunas. Y al final, el ir a ese detalle de medidas y controles, esto ya era necesario desde el RGPD. Lo que pasa que ojo, porque es que son tantas cosas y que os voy a contar a muchos de vosotros que encima estáis en entidades financieras que las cuestiones regulatorias del día a día os desbordan, pues claro, pues oye, pues todo pues no se puede llevar. Lo que pasa es que es verdad que yo quiero subrayaros que este riesgo es importante, que al final afecta a la seguridad y a la protección de datos, que bueno, pues al final es un derecho fundamental y bueno, pues a ninguna de vosotras de compañías os gustaría estar en una brecha, un incidente y la realidad es que está a la orden del día y que si no os ha pasado, os llegará. Pero por eso es importante intentar establecer todas estas medidas de control, porque la agencia, si viene algún día a casa y ese hecho es bastante objetivo y difícil de desvirtuar, pues mira, sí, ha habido este incidente y muchas veces es que eso no podemos jugar con ello. Pero a la hora de poder jugar en la proporcionalidad de la sanción, no tiene nada que ver una compañía que ha puesto en marcha todas las medidas y que está el bosque
medianamente limpio que aquella que no ha abordado absolutamente nada y que además ese árbol está podrido, ¿no? Entonces, el tema es que esta responsabilidad proactiva, incluso esto se lleva al régimen sancionador y la autoridad de control no puede sancionar de la misma manera a aquella compañía que ha puesto muchísimas medidas y que se ha tomado en serio esto con aquella que no se lo ha tomado. Eso es clarísimo. Entonces, eso es lo que os puede llegar a ayudar también a la hora de poder jugar en materia, bueno, pues en la inspección y en la instrucción y en su caso en la propia resolución sancionadora, ¿vale? Y bueno, y ya está. Daros las gracias a todos. Yo creo que, a ver qué hora es, sí, yo creo que vamos perfectos de tiempo y sobre todo, bueno, pues animaros si queréis hacer alguna pregunta a Javier o a mí, pues encantados de contestar. Muchas gracias, Javier. La verdad que muy interesante todo y con mucho trabajo por hacer. No sé si todo recaerá en los departamentos de compliance de las entidades. Si podéis, como os decía también ayer Ricardo, si podéis pedir ayuda, porque ahora los departamentos de compliance tienen una posición más privilegiada y pueden pedirlo. Nada, abrimos debate o turno de preguntas. Yo es que no consigo acceder a saber si hay alguien con la mano levantada o algo. Estoy intentando quitar la presentación, pero bueno, no puede. Aquí, Rocío. De momento no se ve a nadie. No sé si ha quedado todo muy claro o todo lo contrario. No sé si queréis aprovechar y comentar algún otro aspecto que os haya quedado ahí un poco más pendiente o queréis profundizar algo, Javier y María, y si no, pues... Sí. Hombre, sobre todo también el dejaros que yo creo que tenéis nuestros datos de contacto. Si tenéis alguna duda, alguna necesidad o algo que comentar, cualquier cosa, sentidos libres de ponernos en contacto con nosotros, que estaremos encantados de ofreceros nuestra ayuda y nuestra opinión y un poco discutir las cosas. Y nada, y yo creo que se ha hecho la hora, pero sí. Tenemos a la otra reunión María y yo, además. Nada, no os preocupéis. Muchas gracias. Nada, pues muchas gracias. En el chat os he dejado los correos de todos los asistentes de estas charlas que hemos tenido, incluidos, claro, el de María y Javier. La semana que viene os pasaremos toda la documentación y ahí veréis también los datos de contacto. Y nada, pues muchísimas gracias por haber participado, haber asistido a estas segundas jornadas. El año que viene, más o menos por estas fechas, volveremos a organizarla. Queremos que esto ya sea una cita recurrente que todos tengáis en mente y nuevamente a vuestra disposición, tanto el equipo de FinReg, de AFIN Compliance y de AFI para todo lo que necesitéis. Muchísimas gracias. Genial. Bueno, muchísimas gracias, Rocío, Javier, a todos por estar ahí. Y bueno, que paséis un buen fin de semana, que es viernes. Igualmente, es verdad. Es desconexión. Hasta luego. Gracias. Adiós, chao.